Secretario del Ayuntamiento, Sergio García, en días pasados comunicaban, se aprobaba en el Cabildo, de que van a promover que el municipio pertenezca al Estado como un patrimonio cultural del Estado, debido a que tiene algunos edificios o su cultura pueden alcanzar este nivel por ser algunos emblemáticos de edificios, cultura, etc. ¿Cuántos edificios son? ¿Dónde están? ¿Y qué es lo que hay que hacer pues para que este municipio pertenezca al Estado en ese sentido? Mira, el acuerdo que sacó el Republicano Ayuntamiento va en el sentido de que Río Grande sea considerado en la protección y conservación del patrimonio cultural y así lograr ser declarado sitio de patrimonio estatal. Ese es el tema. Con esta declaratoria que hace el presidente municipal, Julio César Ramírez López, se protege automáticamente los bienes inmuebles, llámese casas particulares, llámese patrimonios o bienes inmuebles propiedad del municipio, donde automáticamente se blindan, se protegen para que no se les puedan hacer modificaciones de manera simple y llana. O sea, se tiene que preservar el patrimonio histórico, los monumentos históricos, en este sentido, para que sean protegidos. Tenemos casas, calles aquí en el centro, por ejemplo, considerado, por así decirlo, el centro histórico de aquí de la calle Zaragoza a la calle Zacatecas, donde hay fincas que pertenecieron pues al pasado, ¿no? O sea, de casas particulares, inclusive tenemos la propia presidencia municipal, aunque ya fue modificada, que es un bien inmueble que data de 1884. Tenemos, por ejemplo, la Casa de la Cultura, parte de ella. Tenemos los templos católicos, Santa Elena, tenemos la Santa Veracruz, tenemos casas particulares también, en la casa donde vivió Alfonso Medina, que está por la calle Independencia. Está la propia estación de ferrocarril, está las ex haciendas de Tetillas, de San Felipe, de Pastelera y del Puerte, y tenemos el sitio de aquí de los señores Molina, que está en Las Piedras. Ahorita no recuerdo su nombre, pero sí tenemos monumentos históricos como la propia estatua de Alfonso Medina, como la de el maestro Chaires de la Escuela Francisco Justo Sierra. Tenemos la figura de bronce de José Torres, obispo Soledad Torres Castañeda. Todas esas, tenemos las placas conmemorativas de 50 años de Ciudad de Río Grande. Tenemos la propia que nosotros tuvimos, tenemos la placa aquí de la Plaza Cívica, ¿sí? Entonces, tenemos objetos inmateriales, tenemos objetos que de alguna manera pertenecen a la historia de Río Grande. De eso se trata, de protegerlos, que nadie venga y diga vamos a vender o vamos a cambiarle el estilo arquitectónico de la estación de ferrocarril o de la casa de Alfonso Medina o de la parroquia de Santa Elena o de la Santa Veracruz. Eso es a pesar de que sean, por ejemplo, a pesar de que sean fincas o casas privadas, y incluso la estación ferrocarril pues no pertenece a Ferromex. O sea, sí, ellos pueden hacer lo que quieran, ¿no? Precisamente, pues sí, pero están dentro de la jurisdicción municipal. Pero, por ejemplo, tenemos que, con ese blindaje, con esa protección, con esa declaratoria, nosotros podemos hacer las gestiones necesarias
para, a través de la Junta de Patrimonio Cultural de Zacatecas, para que esas fincas, esos bienes muebles sean protegidas y llegue en un momento dado de solicitar la expropiación de esos inmuebles para el bien, para la reserva territorial o material del municipio. Por ejemplo, hay la idea de que la Casa de Alfonso Menes se convierta en un museo, o igual la estación de ferrocarril también. Entonces yo creo que de eso se trata, de hacer las gestiones el municipio con la Junta de Patrimonio Cultural de Zacatecas. Estos sitios sean declarados Patrimonio Cultural, con esa declaratoria se proteja. Si así puedes hacerles modificaciones arquitectónicas, pero tienes que hacerlo, tienes que tener la firma, el aval, el permiso de la Junta del Patrimonio Cultural Zacatecano. Igual vamos a hacer una Junta Municipal Cultural aquí en Río Grande, Zacatecas, precisamente para proteger los bienes inmuebles. ¿Qué pasó? En los años 70, pues teníamos muchas fincas, fincas rústicas que tenían su historia, sus fachadas muy bonitas de cantera y todo, las puertas, las salas a su interior de esas casas, y las calles que teníamos también muy bonitas de piedra del río, pero se fueron perdiendo porque no había quien los protegiera. Entonces se fueron perdiendo pues todos esos bienes inmuebles del municipio. De eso se trata, de que si se va a hacer una modificación a la fachada de la hacienda de Tetillas, que cuente con el permiso de la Junta de Patrimonio Cultural. Si se va a hacer un cambio en la fachada igual de Pastelera, de San Felipe del Fuerte, no lo pueden hacer por sí solo. ¿Sí? Entonces ahí se tiene que tener el aval, el permiso, la autorización. De eso se trata. Si esta Junta, si esta declaratoria lo hubiéramos sacado, por ejemplo, en los años 70, se hubiera protegido el bien inmueble del ex templo de Santa Elena de aquí de Santa Elena, que tuvieron que tirar un patrimonio histórico de mucho valor para poner uno moderno. De eso se trata esta declaratoria, de eso trata la Junta, de proteger todo lo que es patrimonio cultural e histórico de nuestros municipios. Si tienes un valor cultural, un valor histórico, pues sí puedes hacerle modificaciones pues de acuerdo a lo programático, de acuerdo a la fachada que estaba anteriormente, para no perder ese vestigio pues cultural histórico, ¿sí? Que no venga nadie, y que si tienes una casa o que tienes un patrimonio histórico de hace 100 años y que tienes una fachada bonita tipo rústico, colonial o de otro tipo, y vengas y le pongas una fachada moderna y todo eso, no, pues tienes que pedir permiso para que esa fachada esté en armonía con la historia y con el tiempo. Secretario, por último, ¿cuánto tiempo tardará en que se autorice por el gobierno del estado que el Río Grande sea patrimonio cultural? Ya, desde el momento en que tú haces la declaratoria, nosotros ya subimos el acuerdo certificado con la Junta Cultural de Zacatecas, para que el Río Grande sea considerado sitio cultural y sea conservado su patrimonio histórico. Ya está. O sea, lo que nos importaba es la declaratoria. Después de la declaratoria habremos de formar nuestra propia junta de protección de estos inmuebles. De facto ya la junta estatal de Patrimonio Histórico y Cultural ya se dio cuenta, ya sabe, entonces automáticamente quedan protegidas todos los bienes inmuebles del municipio, porque de repente dice, esta iglesia pues es de 1800, 1700, y de repente llegas con una arquitectura moderna y le cambias todo, se pierde toda la historia cultural del inmueble, entonces ya después lo lamentas. Yo creo que cualquier modificación que se le haga a cualquiera de las iglesias, casas particulares que están dentro del cuadro patrimonial histórico del municipio, o cuando se le haga un cambio, una fachada de la ex hacienda, de cualquier ex hacienda, tuvimos que lamentar que, por ejemplo, la fachada de la
ex hacienda de pastelera, que es un estilo neoclásico, muy bonita. De repente ahí se le construyó algo ahí de material de fierro para proteger las danzas, entonces echaron a perder la fachada. Yo creo que con esta declaratoria podemos llegar y ya no pueden hacerle nada a estos bienes inmuebles. ¿Se echó a perder la fachada de Santa Elena? De Santa Elena, se echó a perder la fachada de la ex hacienda de Tetillas, la de San Felipe, La Casa de Cultura. la Casa de la Cultura. O sea, tenemos muchos bienes inmuebles que con mucho orgullo fueron históricos en su momento y que por cuestiones del destino no se protegieron esos bienes inmuebles y ahora lo estamos lamentando. Entonces, con esta declaratoria vamos a proteger, vamos a blindar el patrimonio histórico y cultural de Río Grande.